Buena jornada para todos y todas. Vamos a comenzar a plantear nuestros temas de una vez para esta emisión de lunes 11 de junio del año 2018. El primero, Canadá, cumbre del G7 culminó en Quebec entre tensiones y desencuentros. ¿Cuáles son las repercusiones que tendrá? Y planteamos las opciones que leemos a continuación y que ya miramos en pantalla. Guerra comercial, aislamiento de Estados Unidos, regresa Rusia, fin del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, conocido como TLCAN o NAFTA, visto que también fue un tema que estuvo en la agenda y Donald Trump hizo alusión al respecto. Seguidamente hablamos con nuestros corresponsales. Hoy tenemos a 5 de ellos preparados para contarnos qué está pasando desde sus lugares cotidianos de cobertura. Campaña electoral en México sigue cubierta de terror y sangre producto de la violencia política que no cesa. A 3 semanas de los comicios han asesinado a un candidato a diputado en Coahuila, al norte del país. Se trata de Fernando Purón, aspirante a un escaño por el oficialista Partido Revolucionario Institucional PRI. El mundo este fin de semana clamó por la paz y estabilidad de Nicaragua. Organizaciones populares, movimientos sociales, no solo de esa nación centroamericana, sino del resto del mundo, promovieron un gran tuitazo mundial en respaldo al gobierno legítimo y también al clamor que tiene el pueblo en la calle de paz. Presidente Evo Morales Ayma y su equipo jurídico se reunirán los días 16 y 17 de este mes en La Haya para abordar avances sobre el litigio con Chile por las aguas del Silal, es decir, por el acceso soberano al mar que desea el Estado plurinacional y por el cual está luchando tan afanadamente. Se afinan detalles para la cumbre en Singapur, la primera entre un líder norcoreano y un presidente estadounidense activo, un encuentro que ya se lo califica inédito, histórico, sin precedentes. Se dará el día de mañana y con este se espera que se resuelvan o aunque sea aminoren las tensiones nucleares que existen. Y finalmente, este hecho que causó conmoción, sobre todo en las últimas horas de la jornada dominical, Italia ha ordenado el bloqueo de sus puertos a un buque de rescate con 629 migrantes a bordo, entre ellos 11 niños muy pequeñitos y 7 mujeres embarazadas. Es la primera medida antimigración del nuevo gobierno italiano. Este exigió a Malta que recibiera a ese barco, se llama Aquarius, sigue a la deriva porque Malta tampoco lo hizo, está detenido a 35 millas. Sergio Rodrigo, muy pendiente de este asunto y nos va a contar en detalle lo que está ocurriendo. Y luego nuestro segundo tema, que tiene que ver con el exacto contrario de lo que ocurría en Canadá el fin de semana. Esto se daba en China. Múltiples acuerdos lograron los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, en la cumbre de los días 9 y 10. ¿Qué significa esto para el mundo? Más cooperación, multipolaridad, nuevo orden internacional, fracaso de la política aislacionista de Donald Trump. Allí planteamos también nuestras opciones. Recordamos cuentas en Twitter, @TelesurTV, @LuciaTelesur y la de nuestro programa, @TelesurAgenda_A. Participe. Comencemos. Culminó la 44ª cumbre del G7 celebrada este viernes y sábado en Canadá. El foro reunió a los líderes de los 7 países más industrializados del planeta, donde la tensión se hizo sentir desde el inicio, a pesar de que se aprobó una declaración conjunta sobre el comercio. La cumbre estuvo marcada por diversos enfrentamientos, especialmente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con la lucha comercial y luego retiró su apoyo al comunicado común del G7 a través de sus mensajes en su cuenta de Twitter. Mientras, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se pronunció por la actitud de Trump y los aranceles impuestos por Estados Unidos a su nación, que van contra el Tratado de Libre Comercio. Sería con absoluta certeza y firmeza que avanzaremos con medidas de represalia el 1 de julio, aplicando aranceles equivalentes a los que tienen los estadounidenses y justamente aplicando a nosotros. Le he dejado muy en claro al presidente que no es algo que nos guste hacer, pero es algo que haremos absolutamente porque los canadienses somos amables, somos razonables, pero no nos perjudicarán. El encuentro se desarrolló en medio de una ola de protestas realizadas por organizaciones de derechos cívicos, indígenas y sociales, así como grupos políticos que marcharon con pancartas y mensajes alusivos en rechazo al capitalismo y a los líderes pertenecientes a la organización. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los posibles escenarios comerciales y políticos tras el retiro del G7 del presidente Donald Trump. ¿Cuáles serán las consecuencias? Trump continuará amenazando el comercio mundial con sus aranceles. Vayamos entonces a los portales. Comencemos con Milenio, que tiene este titular: Trump amenaza al G7 con nuevos aranceles. Ya lo vemos allí en pantalla
grande, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar nuevos aranceles, otros distintos a los ya anunciados, tras una cumbre que concluyó en completo caos. Así lo reseña Milenio. Trump renovó su amenaza de imponer un alza de aranceles a vehículos europeos y extranjeros que sean importados a Estados Unidos. Un sector que pesa mucho más que el ya afectado, es decir, aquel que está compuesto por aluminio y acero, que tienen ya aranceles de 25 y 10% respectivamente. Y particularmente está muy inquieta Alemania. Los automóviles representan en valor la cuarta parte de lo que ese país exporta hacia Estados Unidos. Los aliados del G7 parecían estar tan perplejos como Canadá por la repentina disputa diplomática, y Alemania y Francia acusaron a Donald Trump de destruir la confianza y actuar de forma inconsistente. Así lo reseña Milenio. Luego Deutsche Welle, Merkel, decisión de Trump en G7 fue decepcionante y deprimente, dos adjetivos más. La canciller alemana calificó este domingo de deprimente la forma en la cual el presidente Donald Trump retiró su apoyo al comunicado de la cumbre. Lo hizo luego de retirarse muy pronto de este encuentro. La canciller federal reiteró que Europa tiene que tomar su destino en sus manos, en ocasiones aliada con Japón y Canadá ante un presidente de Estados Unidos que tiene una agenda clara. En la disputa comercial con Estados Unidos, Merkel llamó a los europeos a permanecer unidos y seguir haciendo esfuerzos por evitar una escalada. Y decía también, relaciones transatlánticas son importantes, sí, pero ya no se pueden contar o ya no se pueden singular contar plenamente con Washington, dijo, luego de evaluar la actitud de Donald Trump. Habíamos estado hablando seriamente de temas claves, habíamos llegado a un acuerdo, y luego la forma como el presidente retiró su apoyo a través de un tuit fue como una ducha fría, decepcionante y un poco deprimente. Eso dijo a la primera cadena de la televisión alemana, o en la primera cadena. Pasamos a Infobae, que tiene esto destacado. Francia criticó el retiro de Donald Trump de la firma del G7 e hizo lo propio entonces el presidente Emmanuel Macron y su equipo. La cooperación internacional no puede depender de los enfados. La presidencia francesa subrayó este domingo que la cooperación internacional no puede depender de enfados y molestias. Así se denuncia incoherencia e inconsistencia de Trump tras el cambio repentino de actitud que tuvo y lo manifestó a través de la red Twitter. Respecto a la declaración final de la cumbre del G7. La cooperación internacional no puede depender de unas palabras. Eso agregaba el gobierno de Francia, presidido por Emmanuel Macron. Y otra cita: seamos serios y dignos de nuestros pueblos. Nos comprometemos y cumplimos. Así lo decía Macron, diciendo que Francia y Europa mantienen su apoyo a ese comunicado, al consenso que lograron, como lo esperamos del conjunto de los firmantes. Ya vemos que es un documento que tiene como gran ausente la rúbrica del presidente estadounidense. Hispan TV titula: exdirector de la CIA pide a G7 tolerar las payasadas de Trump. El exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, John Brennan, lanzó duras críticas este domingo contra las políticas proteccionistas y lo que llamó son payasadas del presidente estadounidense Donald Trump tras su participación en la cumbre del G7 este fin de semana. Tus equivocadas políticas proteccionistas y payasadas están dañando nuestra posición en el mundo, así como nuestros intereses nacionales. Tu forma de ver el mundo no representa los ideales estadounidenses. Eso escribió Brennan en un mensaje de Twitter en respuesta al tuit en el cual Donald Trump insultaba al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que ya lo vamos a ver. No nos adelantamos con eso. Primero, ¿qué es el Grupo de los 7? Que se conoce como G7. Es un conjunto de países del mundo cuyo peso político, económico y militar está entre los más grandes y poderosos. Estas naciones representan juntas 64% de la riqueza global y se dice que están allí los 7 países más industrializados. Está conformado por ¿quiénes? Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido, Japón, Italia y Estados Unidos. Esos son los integrantes del G7. Leemos solo un fragmentito que se extrae de ese comunicado que Trump se negó a firmar. Entonces, allí dice: las naciones abogan por un sistema comercial basado en reglas. El grupo se compromete a modernizar la Organización Mundial del Comercio y recortar aranceles. Asimismo, seguiremos luchando contra el proteccionismo. Además, nos comprometemos a garantizar que el programa nuclear de Irán siga siendo pacífico y trabajaremos para reducir las barreras comerciales. Y finalmente, lo que ya anunciábamos, el tuit polémico de Trump, ese en el cual decide retirar su apoyo al comunicado
que fue arduamente negociado. Hay una fotografía que dio la vuelta al mundo en el que aparece Trump allí como en el banquillo de los acusados y Merkel con una actitud litigante, tal vez. Ya vamos a ver esa imagen. Lo cierto es que allí está el tuit de Donald Trump y lo leemos. Basándome en las declaraciones falsas de Justin en su conferencia de prensa y en el hecho de que Canadá cobra aranceles masivos a nuestros agricultores, trabajadores y compañías estadounidenses, he ordenado a nuestros representantes de Estados Unidos no respaldar el comunicado cuando analicemos los aranceles sobre automóviles que inundan el mercado estadounidense. Bueno, uno de los mensajes que publicó en la red el presidente de Estados Unidos. Analicemos esto. Carlos Aznares, argentino, periodista en medios de prensa escrita y digital, radio y televisión, escritor de distintos libros que tienen que ver con política internacional, director del periódico Resumen Latinoamericano, coordinador de cátedras bolivarianas, ámbito de reflexión y debate sobre América Latina y Tercer Mundo, ya listo para acompañarnos. Bienvenido, profesor Aznares. Mientras me voy ubicando, ¿cómo está? Buena jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para la audiencia de Telesur. Un saludo de vuelta. Bueno, estamos viendo que los medios reseñan ese paso turbulento que hizo Trump. Se fue prematuramente tras varias críticas, amenazas, frases gruesas como no seguiremos siendo la alcancía o la hucha de la que todos roban, y tras ordenar que Estados Unidos no firme ese acuerdo de la cumbre, lo que estamos narrando. ¿De qué nos habla esta postura? ¿Debíamos esperar algo diferente? ¿Fue eso lo más importante de lo que ocurrió? No, bueno, evidentemente esto se trata de una pugna intercapitalista en la cual hay dos actores. Por un lado, Europa, estos países de Europa y Asia que están realmente tratando de que no se rompa una relación histórica con los Estados Unidos, en los cuales ellos han jugado siempre el papel de perrito faldero, porque Estados Unidos siempre los ha llevado de la nariz y los ha metido incluso en conflictos militares, muchas veces a pesar de algunos dirigentes europeos. Y por otro lado, esta actitud permanente que se puede tipificar de desenfado, algunos lo dicen con el término payasesco, de Donald Trump, que arrolla en donde va con todos los protocolos diplomáticos. Pero de lo que se trata fundamentalmente es de un problema comercial. Por un lado, el tema de los aranceles del acero y el aluminio. Estados Unidos le mete unos aumentos del 25% en el tema acero y un 10% en el tema aluminio. Y también algo que ha dejado a Europa muy mal parado, y sobre todo a los firmantes, el acuerdo de energía nuclear con Irán, del cual Estados Unidos se ha retirado. La cumbre evidentemente pone a esta alianza europea, asiática, norteamericana en un momento de gran crisis. Yo creo que desde la época de la guerra con Irak, y algunos dicen desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que no se veía un forcejeo tan grande. Y las fotos lo demuestran, y también todos estos twitters, esta idea de amenazarse o enojarse por Twitter, que también ha provocado bastante enojo en Trudeau, en Macron y por supuesto en la señora Merkel, que lo enfrentó francamente a Donald Trump en la reunión. Ahora, parece que el presidente Donald Trump va a proseguir con esa política de imponer aranceles, porque con ello amenazó, así lo advirtió. ¿Eso qué repercusiones podría traer en términos de relaciones internacionales y de esas dos palabras que se mientan tanto por estas horas, guerra comercial? Sí, no solamente ha amenazado con los aranceles en acero y aluminio, sino también en la exportación de autos estadounidenses. Él ya lo dijo claramente eso. Y esto va a traer por ahora una crisis comercial importante en lo que hace a Europa, fundamentalmente. Macron ya ha dicho que esperemos que se les pase este enfado a Trump, pero por ahora preparémonos para que suenen los tambores de guerra en ese sentido. Y esto también pone en peligro algo que también es importante destacarlo, el tema de la OTAN, ¿verdad? La alianza militar. En un momento en que Trump y Israel están amenazando al mundo nuevamente con
incursiones en Medio Oriente y sobre todo apuntando a Irán. Por eso que también hay que destacar que mientras esta cumbre sucedía con todas estas crisis y estos enojos, había otra cumbre, la de la cooperación de Shanghái, donde Rusia, Irán, China, India también están preparándose para enfrentar esta política proteccionista y guerrerista de Trump. Ahora fíjese, otro asunto que fue declarado por Trump y que pareciera que abrió también un frente polémico entre Washington y el resto del bloque es esta expresión. Te guste o no, y puede que no sea políticamente correcto, tenemos que gestionar los asuntos globales. El G7 solía ser el G8. Expulsaron a Rusia, deberían permitir que Rusia regrese. ¿Cómo lo ves? Bueno, esa fue la provocación que tiró Trump en medio de todas las reclamaciones que se le estaban haciendo. Paradójicamente huyó hacia adelante convocando a Rusia, o sea, diciendo por qué Rusia no participa. Evidentemente Rusia podría participar de esa cumbre, pero yo creo que le interesa más mantener la otra, mantener la cumbre de los países que además representan prácticamente la mitad de la población mundial, porque no solamente están en el acuerdo de Shanghái esos 4 que nombré, sino está Uzbekistán, Kirguistán, Kirguistán, que entre todos representan la mitad de la población mundial. Es un tiro y afloja. Rusia va a hacer lo que le conviene hacer, lo mismo que China. Por ahora este G7 queda muy devaluado, y después de esta cumbre en la cual cada cual se retiró dando un portazo, porque por otro lado los países que se quedaron decidieron seguir adelante con el acuerdo, y en ese acuerdo obviamente atacan la línea proteccionista de Trump. Habrá que ver en el futuro inmediato, pero evidentemente quien mejor ha quedado parado acá es el bloque que integran Rusia, India, Irán y también China, frente a esta crisis por ahora provisoria, pero yo creo que es una crisis bastante grave porque se está jugando el tironeo comercial, y en eso todos estos países que nosotros denominamos imperialistas, expansionistas y que provocan guerras por temas comerciales, evidentemente lo que les interesa es que Estados Unidos ceda en su posición de creerse el amo del mundo y no contar ya más con sus socios, que como le dijo Trudeau, nosotros ponemos los hombres en las guerras que usted convoca. Ahora, a propósito de ese punto que tocaba en esta respuesta, profesor Aznares, quiero preguntarle, del otro lado estaba en desarrollo esa cumbre en Qingdao de la Organización de Cooperación de Shanghái y veíamos allí un panorama completamente distinto. ¿Era realmente la antítesis de esos profundos desacuerdos que se ponían de manifiesto en la cumbre del G7? Sí, por supuesto. Allí en la otra cumbre, en la cumbre de Shanghái, allí todos los acuerdos comerciales que se plantearon se están desarrollando. Hay, por lo menos, hay códigos que se respetan y también se logró mostrar al mundo la gran amistad que hay por ahora también en este momento entre Rusia y China. Y esto, evidentemente, a Estados Unidos lo pone cada vez más nervioso, porque sabemos toda la situación del control de la deuda externa que tiene China sobre Estados Unidos, y que Rusia aprovecha en este momento también para abrazar a quienes hasta hace poco tiempo eran de alguna manera adversarios en todo el desarrollo geopolítico y geoestratégico del mundo. Creo que hay que estar mirando con mucha atención esa alianza que se está fortificando a partir de estas reuniones que hubo en los acuerdos de Shanghái. Ahora, le consulto a usted y comparto de una vez la pregunta que colgamos en nuestras cuentas en Twitter para comenzar y para estimular la participación de nuestra audiencia. Reza de la manera siguiente: Canadá, cumbre del G7 culminó entre tensiones y desencuentros. ¿Cuáles son las repercusiones que tendrá? Consultamos a nuestra audiencia que está tuiteando a esta hora de la mañana. Guerra comercial, allí se concentra la mayor cantidad de votos, 38% lo cree así. Aislamiento de Estados Unidos, 29%, es la segunda con más votos.
votos, 14% regresa a Rusia y 19% fin del TLCAN, visto que esto también fue un asunto. Y quiero para terminar, consultarle sobre eso. Insistía Trump en que existe la posibilidad de seguir negociando para modernizar el TLCAN, pero que puede hacerse con cambios sustanciales en forma trilateral, o que también puede pujarse por dar fin a ese acuerdo y negociar por separado, de manera bilateral. También esto parece que fue tocado en la cumbre, al menos Trump se refirió al respecto. ¿Tendrá alguna incidencia sobre la renegociación de este acuerdo? Sí, por supuesto. Yo creo que vamos, por lo menos lo que ha quedado en blanco sobre negro aquí, es que vamos a los acuerdos bilaterales. Trump va a trabajar más sobre eso. Y por otro lado, evidentemente, la guerra comercial ya ha estallado, esto sin duda. Y en ese sentido, Trump tratará de seguramente apaciguar aguas con quienes generalmente han sido sus mejores aliados. En este caso Francia, que Macron está bastante enojado, y también buscando la posibilidad de que Alemania, la señora Merkel, ceda en su respuesta cada vez más contundente a la prepotencia norteamericana. Pero por ahora, evidentemente, lo que se puede mostrar al mundo es que los acuerdos comerciales son la punta del iceberg de todo esto, y evidentemente hay un tironeo bastante fuerte. A Europa no le conviene, a los países europeos no les conviene ceder en este momento, porque saben cómo se las gasta Estados Unidos cada vez que ellos ceden. Los lleva, como decía al principio, de las narices a todas sus aventuras, sea políticas, comerciales o militares, que son las peores, fundamentalmente. Un pulseo, un tironeo bastante fuerte. Iremos viendo siempre con la ayuda de nuestros analistas, como el profesor periodista Carlos Aznares, sus matices, su desenlace, sus resultados. Muchísimas gracias, profesor. Hasta pronto. Gracias. Despedimos a nuestro invitado, Carlos Aznares, reconocido periodista argentino, destacado catedrático, director del periódico Resumen Latinoamericano, coordinador de cátedras bolivarianas, ámbitos de reflexión y debate sobre América Latina y Tercer Mundo. Y así nos vamos a nuestra primera pausa en Agenda Abierta, y a la vuelta, recuerden, enlace directo con nuestros corresponsales a ver qué otros hechos están pasando en el mundo. De vuelta a nuestra Agenda Abierta, tiempo de hablar con nuestros corresponsales. ¿Y a dónde nos vamos primero? Después de mostrarles a quiénes son los 5 compañeros que están listos ya para conversar con nosotros. A México. Resulta que la campaña electoral está cubierta de terror y de sangre, producto de esa violencia política que no cesa. A 3 semanas de los comicios ha habido un nuevo asesinato en el norte del país, un candidato a diputado. ¿De quién se trata? Y esto ocurre justo después de haber participado en un debate electoral. Pablo Pérez García nos tiene los detalles a esta hora. Pablo. Sí, pues muy buenos días, es un placer participar de Agenda Abierta. Y sí, las campañas electorales acá en México siguen siendo manchadas por la violencia, particularmente en contra de candidatos a las alcaldías y poderes municipales. En este caso le tocó el turno a Coahuila, uno de los estados del norte, limítrofe con Estados Unidos, en la ciudad de Piedras Negras, una ciudad fronteriza, una de las más seguras hasta el momento, en donde Fernando Purón, candidato del Partido de Revolución Institucional, fue ejecutado justo después de terminar uno de los debates con los que participaba en la campaña. Fernando, exalcalde también de Piedras Negras, ya había recibido amenazas desde hace 2 años en forma de las famosas narcomantas y mensajes pintados en forma de las famosas narcomantas y mensajes pintados en las paredes, en las cuales se decía que iban detrás de él. El grupo delictivo particularmente se sospecha del cártel de los Zetas, hoy conocido como cártel del Noreste. Y bueno, se repite esta tendencia en la cual realmente los asesinatos de los actores políticos están llevados a cabo por parte de los grupos del crimen organizado. Como algunos académicos ya han señalado, las personas que estudian este fenómeno
Realmente lo que hay aquí es una disputa por el control territorial por parte de los cárteles. Más allá de la coyuntura política, son los cárteles los que están tratando de asegurar que los alcaldes o futuros alcaldes pues estén de alguna manera de su lado, instaurando una política de plata o plomo como se le llegó a conocer en Colombia. Siguen los asesinatos y siguen sin haber hasta el momento avance en la mayoría de las investigaciones, por lo cual, bueno, finalmente en Coahuila, como ya se hizo en Oaxaca, los candidatos en señal de luto y de protesta cancelaron las actividades de proselitismo hasta que, bueno, pues se garantice su seguridad. Gracias, Pablo. Y ahora me voy muy cerquita, Centroamérica, Nicaragua. María José Díaz, lista para contarnos, porque el mundo clamó por la paz de Nicaragua este fin de semana. Las organizaciones populares y movimientos sociales, no solo de esta nación centroamericana, sino del mundo entero, promovió una iniciativa distinta, gran tuitazo mundial, Nicaragua quiere paz. Esa fue la etiqueta. María José Díaz nos cuenta también cómo está la situación. Hola, María José. Un saludo para todos. Se mantiene ambiente tenso en Nicaragua, precisamente como parte de las acciones contra la violencia en esta nación. Organizaciones, movimientos sociales convocaron este domingo a un tuiteazo mundial por la paz en Nicaragua, al que se unieron familias y ciudadanos del mundo, al llamado de paz y al cese de la violencia que promueven grupos opositores violentos según denuncias gubernamentales. Otras naciones hicieron un llamado al diálogo como un mecanismo que ayude a retornar la tranquilidad en el país. Usuarios de todas partes del mundo expresaron mensajes de solidaridad y a favor de la paz en Nicaragua. En distintas ciudades del país también pobladores y ciudadanos salieron en caravanas para manifestarse. Te comento que con cantos y oraciones miles de nicaragüenses cristianos y evangélicos se reunieron en la Plaza de la Revolución para pedirle a Dios por la paz en Nicaragua. Por otro lado, se mantienen los tranques en distintos puntos del país, lo que ha provocado muertes y molestia en la población que apuesta por la estabilidad de esta nación. Gracias, María José. En este momento estoy revisando en Twitter, por ejemplo, en Venezuela, la etiqueta Nicaragua quiere paz a esta hora está en el primer lugar del cuadro de tendencias. Todavía mucho movimiento a propósito de esa iniciativa que se convocó este fin de semana. Hablemos ahora con nuestro corresponsal Freddy Morales. El presidente Evo Morales y su equipo jurídico se reunirán los días 16 y 17 de este mes en La Haya para revisar, evaluar los avances respecto al litigio que mantiene Bolivia con Chile por su acceso soberano al mar, por las aguas del Silala. Freddy. Buenos días. El equipo jurídico internacional de Bolivia para el tema del juicio planteado por Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las aguas del Silala se reunirá una vez más esta semana, bajo la dirección del presidente Evo Morales. El canciller Fernando Guanacuni confirmó que esa reunión tendrá lugar los días 16 y 17 de este mes en La Haya, sede del Tribunal Internacional, ante el que Chile demanda que se declara que el Silala es un río de curso internacional, en tanto que Bolivia sostiene que las aguas del Silala provienen de manantiales que nacen en el departamento de Potosí, cerca de la frontera común. El canciller Fernando Guanacuni dijo que la reunión de La Haya analizará los avances sobre ese litigio y participarán tanto los abogados y expertos bolivianos como los internacionales para analizar los argumentos de la contramemoria que Bolivia debe presentar hasta el 3 de septiembre próximo ante el Tribunal Internacional. Chile planteó la demanda contra Bolivia el año 2016 y presentó su memoria en julio del año pasado para eludir una serie de compromisos por el uso de las aguas que nacen de más de 70 manantiales en el territorio boliviano. El año 1908, Chile obtuvo un permiso de la gobernación de Potosí para canalizar esas aguas y conducirlas de manera artificial a su territorio para servir a una empresa de ferrocarril. Desde entonces recibe un promedio de 300 litros de agua por segundo, sin haber pagado a Potosí ni a Bolivia por más de un siglo de aprovechamiento de las aguas, que además son comercializadas por privados en ese país para beneficio de empresas mineras. Bolivia y Chile esperan para este año el dictamen de la Corte de La Haya sobre el tema marítimo demandado por Bolivia.
Gracias, Freddy. Ahora conversemos con Isaura Díez. Mucha expectativa. Se están alistando todos los detalles a propósito de la cumbre de Singapur, la primera entre un líder norcoreano y un presidente estadounidense activo. Se dice ya una cumbre sin precedentes. Isaura, cuéntanos. Sí, gracias, colega. Buen día para ti, buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. En efecto, son cada vez mayores las expectativas en torno a esta cumbre entre Pyongyang y Washington, porque ya se encuentran en Singapur el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Kim Jong-un llegó primero al país, fue recibido por el ministro de Exteriores, Vivian. A ver, se pierde la comunicación con nuestra corresponsal Isaura Díez. Avancemos hacia nuestro último reporte. El gobierno italiano ordenó en lo que parece su primera decisión antimigrantes el bloqueo de sus puertos a un buque de rescate con 600 o más de 600 migrantes a bordo, exactamente 629, 11 de ellos niños pequeños, 7 mujeres embarazadas. Sergio está actualizando por Twitter, dejemos que nos dé esta información ahorita y luego vamos a su cuenta. Sergio. Muy buenas y un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Bueno, efectivamente, 629 personas han tenido que dormir a la deriva en el buque humanitario Aquario tras la decisión de Italia de bloquear su acceso a los puertos italianos. Así lo anunció el propio ministro del Interior italiano, que ha dejado y obligado a estas personas a permanecer en aguas del Mediterráneo central. Malta tampoco ha ofrecido acogerlo, pero es que hasta el momento ni un solo Estado de la Unión Europea ha ofrecido sus puertos para acoger a estas 629 personas que fueron rescatadas en al menos 6 operaciones en el Mediterráneo central durante este fin de semana, un fin de semana intenso. Algunos de ellos incluso sus barcazas estaban pinchadas y estuvieron incluso horas en el agua, una situación de extrema vulnerabilidad, y es por ello de que el buque humanitario gestionado por la ONG SOS Mediterráneo y también Médicos Sin Fronteras piden que se haga de forma urgente la acogida, porque los víveres que hay en el barco no van a durar prácticamente hasta la noche para poder alimentar a estas personas. Entre ellos hay casi 130 menores no acompañados, hay mujeres embarazadas y bebés que piden ayuda de forma urgente. 629 personas que están en ese barco humanitario que ahora de momento habrá que esperar qué va a ocurrir, porque Italia insiste en que no abrir sus puertos, tampoco al resto de embarcaciones que están en estos momentos haciendo rescates en el Mediterráneo. Es una situación de extrema vulnerabilidad y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, ha pedido que de forma urgente los países de Europa se responsabilicen y acojan a estos refugiados. Gracias a todos nuestros corresponsales que han conectado con nosotros a esta hora. Me voy a la pausa con estos 2 tuits de Sergio Rodrigo. Los alcaldes de Palermo, Reggio Calabria y Nápoli anuncian su disposición a permitir el desembarco de los más de 600 inmigrantes a bordo del Aquarius. Y el siguiente mensaje: 629 vidas en el limbo tras sortear la muerte en el Mediterráneo. Van a ser ya 24 horas y ni un solo Estado de la Unión Europea, Premio Nobel de la Paz, se ha ofrecido a acoger a los refugiados. Vergüenza. Así están las etiquetas. Bueno, estamos pendientes de las cuentas de nuestros corresponsales. Jornada muy activa, como vemos. Pausa y venimos con más. 10ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái finalizó este domingo con la firma de la Declaración de Qingdao y otros importantes acuerdos que buscan fortalecer y desarrollar las estrategias conjuntas de sus países miembros. El presidente chino Xi Jinping presidió el encuentro, en donde sus participantes fueron los líderes de Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. A esto se le suman los mandatarios de India y Pakistán, países que fueron aceptados como miembros plenos durante esta edición. Con el número cada vez mayor de países miembros, nuestra fortaleza ha crecido aún más y hemos atraído cada vez más atención y expectativas de la comunidad internacional. Tenemos más responsabilidad en el mantenimiento de la paz en cada país, región y promover la prosperidad y el desarrollo. La Organización de la Cooperación de Shanghái consolidó su papel en la geopolítica mundial, abordando diversos temas, entre los que destacaron la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la cooperación económica y el intercambio entre los pueblos. Visto nuestro contexto introductorio, de una vez sumemos portales. Vayamos a casa. Telesurtv.net publicó: OCS, Organización de Cooperación de Shanghái, aboga por compartir terrorismo para
afianzar paz mundial. Durante su intervención, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que la orientación prioritaria de la Organización para la Cooperación de Shanghái es la lucha contra el terrorismo a través de operaciones y ejercicios conjuntos. El anfitrión, el mandatario chino Xi Jinping, pidió a los países integrantes de la OCS fortalecer la cooperación sobre seguridad de la defensa, aplicación de la ley y la información para fortalecer los cimientos de una paz y seguridad compartidas. Esto refería a la agencia estatal Xinhua en su momento. Nos vamos a F. Irán sale reforzado frente a Estados Unidos en una OCS liderada por China y Rusia. Dice allí, Irán, país observador de la OCS, fue el gran protagonista de esta cumbre euroasiática en Qingdao, este de China, al obtener el apoyo expreso de la nación anfitriona y de Rusia frente a varios intentos de aislamiento de Estados Unidos. Tanto el presidente chino Xi Jinping como su homólogo ruso Vladimir Putin lamentaron la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear que ellos, Irán, Reino Unido, Francia y Alemania, suscribieron en 2015 y prometieron a Teherán apoyarle económicamente frente a la posibilidad de que Washington le imponga nuevamente sanciones o medidas restrictivas. La agencia china Xinhua, líderes de OCS expresan expectativas sobre cooperación futura en la 18ª reunión del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de quienes hacen parte de la OCS. El presidente chino Xi Jinping pidió seguir llevando adelante el espíritu de Shanghái para superar dificultades, amortiguar riesgos y hacer frente a los desafíos. Otros líderes de la OCS también expresaron sus expectativas de cooperación futura en distintas áreas para desarrollar al máximo el papel de la organización después de su expansión. Y Hassan Rouhani, ¿qué dijo? Presidente de Irán, bueno, declaró que los países de la región necesitan valorar sus puntos comunes, resolver disputas de forma pacífica, buscar intereses de largo plazo, respetarse mutuamente y abandonar el conflicto y la confrontación para tener una región más segura, estable y próspera. Y nos vamos a Es.News, que destaca: la unión hace la fuerza. La Organización de Cooperación de Shanghái apunta a una cooperación de beneficio mutuo. Como vemos, todas las palabras son la antítesis de lo que ocurrió el mismo fin de semana en la cumbre del G7. Justamente por allí comienza Es.News. La cumbre del G7 de este año en Canadá tuvo lugar casi simultáneamente con la reunión de los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái en Qingdao, China, pero mientras los jefes del grupo de los 7 se encontraron en una serie de disputas económicas y políticas, los estados de la OCS lograron fortalecer sus vínculos. El presidente chino Xi Jinping manifestó que los futuros intercambios abarcarán sectores como educación, ciencia, tecnología, protección ambiental, salud, turismo, prensa, deportes, es decir, muy amplia, muy integral la visión, con el fin de promover el conocimiento mutuo entre culturas y concordia entre los pueblos. Además, China entregó la presidencia rotatoria del grupo a Kirguistán. Y nos vamos a otros datos para terminar de tener detalles al respecto. Declaración conjunta que se publicó este domingo tras la 18ª cumbre de la OCS reza, entre otras cosas: los Estados miembros consideran importante una implementación estable del Plan Integral de Acción Conjunta para resolver la situación relacionada al programa nuclear iraní y llaman a sus participantes a cumplir estrictamente con sus compromisos para garantizar su realización completa y eficaz. Este fue un punto duro de la jornada. A ver, otros datos de la Organización para la Cooperación de Shanghái, estos que tienen que ver más con su génesis, con su fundación. Esta organización nació el 15 de junio de 2001. Representa casi la mitad de la población global, más del 20% del Producto Interior Bruto Mundial y más del 60% de la masa terrestre de Eurasia. Es así como se ha convertido en la organización regional más grande del mundo. ¿Quiénes hacen parte? Al día de hoy, sus estados miembros son la Federación Rusa, la República Popular China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Desde 2017 se sumaron como miembros plenos de derecho, o como miembros de pleno derecho, digo mejor, India y Pakistán. Y esta, la de 2018, en Qingdao, fue su primera cumbre. Afganistán, Bielorrusia o Belarus, Irán y Mongolia participan en calidad de observadores, y en el caso de Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía ostentan el rango de socios de diálogo. Así tenemos estos datos importantes para comprender, para poner en contexto y para pasar a lo que nos gusta, el análisis. Francisco Coloane, sociólogo, político, analista de vasta trayectoria internacional, fue funcionario de Naciones Unidas durante 25 años, preparado para conversar con nosotros y darnos sus consideraciones. Señor Francisco, buena jornada, buen día, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias.
Hay interesantes movimientos en el mundo. ¿Qué mensaje ha dado la Organización para la Cooperación de Shanghái en Qingdao a su juicio? Sí, exactamente. Estamos en un periodo de mucha negociación y particularmente mucha distensión respecto a las grandes tensiones de nivel global por carencia de un orden mundial. Y esta reunión de Shanghái, de la cooperación de la Organización de Shanghái, fundamental desde el punto de vista de tener un contrapeso, porque como usted ya lo dice en su origen es colocar una situación de multipolaridad en el mundo frente a esa hegemonía tachante que empezó a tener la Alianza Occidental y la Alianza Transatlántica después del desplome soviético, fundación en el año 2001. Ya habían pasado 10 años, un poco más, desplome soviético, y el orden mundial no surgía, sino que había una hegemonía aplastante, diría yo, por parte de Estados Unidos y la OTAN, o la Alianza Transatlántica. Y esto es una alternativa de ejercer, en primer lugar, multipolaridad y en segundo lugar, multilateralismo. Si usted ve que las conversaciones de la agenda de esta reunión última de la SCO son prácticamente la agenda de Naciones Unidas. Es cooperación, seguridad, inclusión, disminuir la desigualdad, un comercio mucho más efectivo, menos proteccionista. Y en ese sentido, en paralelo a lo que está sucediendo con los G7, es una demostración, me refiero a la reunión de China, de Qingdao, es una reunión que abre la perspectiva de cooperación estratégica a mediano y largo plazo, orientada a la seguridad y a la paz. También está la agenda de la lucha antiterrorista. Y no nos olvidemos, aparte de ese dato importante que usted da respecto a que es un cuarto del Producto Interno Bruto del mundo, los 8 países que conforman esta asociación de cooperación, también está el tema de que son 4 potencias nucleares: Rusia, China, India y Pakistán. También han habido situaciones problemáticas. Por ejemplo, está el tema del corredor que atravesaría el territorio en disputa fronteriza entre Pakistán y China, e India. Y eso es una situación que puede verse en el futuro. Sin embargo, también hay elementos importantes. La cooperación entre China e India respecto a solucionar el tema de Afganistán. Pregunto, esta actitud, esta postura que insiste en adoptar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en estos espacios que deberían ser para la cooperación, para el entendimiento, para resolver problemas comunes, ¿significaría a futuro un debilitamiento del poder hegemónico de Estados Unidos o lo contrario? ¿Usted cómo lo ve? ¿Acaso fue un desatino lo que ocurrió este fin de semana de retirarse, no suscribir ese documento, o eso no tendrá ninguna repercusión? ¿Cómo lo analiza usted? Pienso que no es una pérdida del rol hegemónico de Estados Unidos, el enfrentar de alguna forma la situación del G7, cuando él hace una invitación al G7 a que Rusia se reincorpore. Estados Unidos está apelando, ¿no es cierto?, a una apertura de alguna manera, a una realidad. El G7 no es una realidad sin Rusia en primer lugar y sin China en primer lugar también. Y la otra lista, que es muy importante, Estados Unidos gana hegemonía en una alianza abierta con Rusia. Sin Rusia, Estados Unidos pierde hegemonía. Ese es mi punto de vista muy personal. Es decir, Donald Trump es muy instintivo respecto al poder político y al poder económico. Porque en última instancia, el poder político es poder económico. Y Estados Unidos tiene que tener una relación distinta, comercial, con China y con el Asia. Y no se va a cerrar las puertas al Asia por ningún motivo desde el punto de vista comercial. Y Rusia es un intermediario desde ese punto de vista. Por lo tanto, la política de Donald Trump no es la política tradicional del Departamento de Estado. Es una política bastante instintiva de su liderazgo, bastante unipersonal y bastante omnipresente. Y esto está por verse. ¿Qué impacto tiene este enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, con el G7? Ahora, dentro de la política exterior más abierta de Estados Unidos, digamos, no confrontacional, cooperación inteligente y manejo de la hegemonía en forma más inteligente, porque Estados Unidos siempre va a tener una tendencia a la hegemonía,
obviamente es cooperar con el Asia, y también ellos han postulado a ser un país observante a nivel de diálogo, por lo menos, respecto a esta cooperación de Organización de Shanghái, la CSO. Es decir, es muy importante que Estados Unidos abra, ¿no es cierto?, estos muros que se han cerrado precisamente por ese poder hegemónico cerrado que había entre la Alianza Transatlántica y Estados Unidos, que pretendían de alguna manera dominar y transformar esto en una monopolaridad. Hoy la Organización de Cooperación de Shanghái plantea, como lo dije al comienzo, un nuevo multilateralismo, o insistir en que el multilateralismo es la vía de la cooperación estratégica a mediano plazo. Quiero aprovechar estas palabras que usted está pronunciando en esta respuesta para comentarle cuál ha sido nuestro interrogante en Twitter y cómo está la votación a esta hora, y finalmente consultar su opinión. China, múltiples acuerdos lograron los líderes de la Organización para la Cooperación de Shanghái, OCS. ¿Qué significa esto para el mundo? Y tenemos 4 opciones: más cooperación, multipolaridad, nuevo orden internacional, fracaso, política Trump, que siempre decimos no necesariamente se excluyen entre sí esas opciones, pero queremos que la gente vote por la que más le parece de las 4. 13% cree que mayor cooperación, 17% se inclina por multipolaridad o multilateralismo, 36%, y aquí está la mayoría, nuevo orden internacional, y 34% cree que fracaso de la política proteccionista de Donald Trump. Su comentario final, profesor Francisco. Claro, lo más importante es que hoy día la población local, las poblaciones de los países, en este caso Estados Unidos o en el caso de Europa, están opinando respecto a la política internacional. Lo importante es que la política internacional de los países no sea una política ultradeterminante sobre la ciudadanía y sobre las democracias o sobre la participación de la gente. Hoy día la gente está preocupada, digamos, a nivel local de lo que importa a nivel global. Es decir, la política internacional comienza a ser parte de la agenda de los pueblos, de la gente. Y eso lo vemos como un fenómeno universal. Lo local se refleja en lo global y lo global se refleja en lo local. No es un mero eslogan. Y esa es la nueva situación hoy día que existe, precisamente porque la única forma de poder llegar a un nuevo orden mundial es a través de una real cooperación de carácter universal planetario, y que no esté todo esto tan fragmentado en estructuras orgánicas como ASEAN, como el G7, como organizaciones regionales, que hubo un momento de la Guerra Fría que eran válidas para descongestionar la tensión de la Guerra Fría. Sin embargo, hoy día hay una Guerra Fría artificialmente creada, porque hoy día no hay enemigos concretos de un poder frente a otro poder. Aquí el único problema central es un poder hegemónico, el de Estados Unidos y la Alianza Occidental, que definitivamente, desde mi punto de vista, han fracasado en reorganizar un orden mundial postsoviético. Ese es todo el tema central. Entonces, estas vías de cooperación, estas vías de ejercer el multilateralismo en forma efectiva, con una agenda abierta y con varios elementos incorporados en esa agenda abierta, que tienen que ver con el interés de los países por progresar en paz, va por ese camino. Y lo que usted señala respecto al rechazo a la política de Donald Trump, claramente, obviamente, ha habido un desprestigio respecto a la efectividad del multilateralismo dirigido, comandado por Naciones Unidas, y eso es real. Naciones Unidas se ha debilitado en el periodo post-Guerra Fría en forma bastante evidente, lo hemos visto. Por lo tanto, ahora hay una posibilidad de que se reagrupen los países en nuevas alianzas, en nuevas posibilidades de cooperación, y acompañado a eso, el multilateralismo que representa la ONU también se verá fortalecido. Siempre es un placer, un honor contar con usted, con su valoración, con sus consideraciones y la cantidad de datos históricos que nos aporta en Telesur. Hasta pronto.